Desde que nació la industria hasta la fecha han salido juegos épicos. Han dejado franquicias que han durado más de 30 años. Siendo que seas un jugador casual o un jugador core, está muy claro que la industria de los videojuegos ha dejado no solamente un gran legado, sino que ha marcado incluso las infancias de varios. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que tiene un lado oscuro. Videojuegos que no solamente han sido pésimos, sino que incluso han destruido imperios. Yo les presento hoy los 6 peores videojuegos de la historia. Número 6. El Nintendo 64 nos trajo grandes joyas y muy buenos juegos, incluso franquicias. Trajo lo mejor de Rareware. Trajo franquicias como el Smash Brothers, que hoy en día es muy famoso. Mario Party, Mario Tennis, Star Fox 64 y el juego del siglo The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y en esa época Superman era el personaje más querido después de Batman. Y pensaron, Superman más 64 va a ser éxito. Sin embargo, lamentablemente nos trajeron el peor juego del Nintendo 64. La peor historia, peor control, peores gráficos. Incluso cuando la salió al final del ciclo de la consola. La historia literalmente solamente es Lex Luthor atrapa a los amigos de Superman en un mundo digital. Las gráficas, como pueden ver, es horrible. Volar es frustrante, como si estuvieras en un escenario de buceo. Simplemente este se puede comparar con el primer puesto para su época. Realmente es decepcionante. A veces Superman trae muy buenos productos y hay otras maneras donde lo puede arruinar. Número 6. Número 5. El Nintendo no fue solamente la época donde creció la industria de Nintendo, sino que se hicieron formas profesionales como el sello de Nintendo, y otros programadores en esa época se inspiraron con la obra maestra de Miyamoto. Sin embargo, salieron juegos malísimos como Captain Planet, Super Pitfall, que a comparación de la versión del Atari es malísimo, The Bible Adventures, que realmente, con todo respeto, fue una gran decepción para atraer seguidores. Y lo peor, el seguimiento del tabú. Juegos basados en películas. Les presento Total Recall. Este juego, pues las gráficas realmente son regulares. La música es regular, no es tan mala. Bueno, está bajo de promedio. Lo que la hace merecer su lugar es la dificultad y el pésimo control. Es muy difícil conectar los golpes y, fuera de ser una buena experiencia, es realmente muy frustrante. Honestamente, ¿realmente pensabas que un videojuego basado en una película iba a ser bueno? Yo lo debo mucho. ¿Qué quieres? ¿Un 3% que sea exitoso? Exacto. Simplemente malísimo. Y no solamente eso, sino que puso en duda el sello de calidad de Nintendo, donde el objetivo del sello era simple y sencillamente reconocer un juego de calidad. Y gracias a estos juegos, el sello de calidad de Nintendo pasó a identificar que el juego fuera original y fuera o no fuera copia. Con ustedes, Total Recall. Número 5. Número 4.
Algo parecido al cuarto puesto es una fórmula malévola a la inversa. Películas basadas en videojuegos y un videojuego tan fuerte como Street Fighter se atrevieron a insultarlo y convertirlo en esta porquería. Damas y caballeros, les presento el videojuego Street Fighter, la película. Una película horrible convertida en un videojuego. A diferencia del exitoso Street Fighter, esto es todo lo contrario. Música mala, personajes basura, jugabilidad muy chafa. Literal, el mayor insulto que haya recibido Street Fighter en su vida y por ende el peor juego del PlayStation 1. Número 4. Número 3. Ya conocimos al peor juego de 64, incluso uno de los peores juegos de Nintendo. Ya conocimos este malévolo tabú. E incluso insultaron un gran juego. ¿Se acuerdan de Bomberman? Adictivo, carismático, simpático, bonachón. Un agradable juego a la visión. Vamos a ver cómo se arruinó con Axe Zero. Literal, arruinaron el personaje. Una chatarra inservible y basura. Jugabilidad malísima. Escenarios malísimos. Música pésima. Juego muy aburrido. Imagínate simplemente que a Mario lo pusieran de shooter, a Link lo pusieran a cocinar, que Sonic fuera un nerd, o Kratos, en lugar de resolver todo con violencia, fuera un intelectual que lo resolviera todo a palabras. Damas y caballeros, que descansen en paz, Bomberman. Número 3. Número 2. Se han preguntado por qué Nintendo no manda sus first party a las aplicaciones. Es muy sencillo. Él lo dijo una vez. Para jugar los juegos de Nintendo, la experiencia se necesita con las consolas. Y tiene mucha razón. Y gracias a esta experiencia tan horrible que tuvo Nintendo, se entiende perfectamente. Si conociste la consola de Philips, una de las peores consolas, no solamente eso, también Sony se aprovechó para sacar su exitosa franquicia y le costó a Nintendo el reinado en la generación del Nintendo 64. Y cometió uno de los peores errores en su vida: dejar sus dos franquicias más valiosas, que es Mario y Zelda, y lo convirtieron en esto: personajes que dan miedo, uno de los peores juegos, diálogos estúpidos, música horrible. Literal, los destrozaron, sacaron lo peor de Mario y de Zelda, y por ende Nintendo aprendió una muy valiosa lección, por lo cual no dejar su franquicia por terceros. Mario Hotel y Zelda de Philips. Número 2. Número 1. Actualmente hubo críticos que estaban prediciendo la destrucción de Nintendo gracias al Wii U. Dijo algo muy claro Nintendo: basta con un solo buen juego para que se compre la consola. Y tienen razón, hay gamers que compran una consola para jugar un solo juego. Irónicamente, el número 1, con E.T. el extraterrestre, trajo la ruina a lo que fue el imperio de Atari. Les voy a contar la historia de cómo fue. En esa época, en el 82, salió la película de E.T. el extraterrestre, muy exitosa. Atari estaba teniendo los mejores momentos. Se les ocurrió la magnífica idea de sacar una película exitosa, y una consola exitosa traería muchísima pasta. La idea era sacar el videojuego antes de la temporada navideña, por lo cual se hizo un gran desastre, porque se tenía que sacar el videojuego antes de un mes. Las consecuencias fueran nefastas.
Con ustedes, el peor videojuego de la historia. Gráficas lamentables, música que se puede comparar con la música del apocalipsis moderno, esa que nos tortura los oídos en la radio. También jugabilidad mediocre, juego incompleto, aburrido. Se preguntarán si no se vendió esta cassette. Están muy equivocados. Fue el octavo cartucho más vendido de Atari, pero fue un rotundo fracaso a comparación de los números de copias que mandó Atari. Incluso mandó más copias que Ataris vendidos en el mundo. Y peor del caso, el juego fue tan malo que las personas regresaron los cassettes y le generaron grandes pérdidas a Atari, por lo cual le provocó una bancarrota. Y esto se ha convertido en el peor videojuego, un juego realmente maldito, junto con el juego de Pac-Man, para no solamente arruinar una compañía tan grande como era Atari, sino provocar la oscura era de la caída de los videojuegos del 83. Con ustedes, el gran campeón, ET número 1. Atari solamente pudo enterrar las copias en el desierto de Nuevo México, rumor que fue cierto. Si el video te gustó, compártelo, agrégame a mis redes sociales, suscríbete si quieres ver más material así.